Buenas tardes, de nuevo por aquí con los temas de circuitos. En esta ocasión vamos a ver sistemas polifásicos. Esto se refiere a fuentes de alimentación que contienen varias fases, varias líneas, como veremos más adelante, sistemas bifásicos, trifásicos, pentafásicos. Entonces, dice por acá, está formado por dos o más tensiones iguales con diferencia de fase constantes que dan energía a cargas. En el caso de un sistema bifásico, son dos fases con 90 grados de diferencia de fase. Seguimos aquí más notas. En un sistema trifásico, la diferencia de fase es 120 grados y son tres fases, ¿sí? Trifásicos desfasados, tres fases desfasadas 120 grados. 6 o más fases se usan en rectificadores polifásicos para obtener tensión rectificada poco ondulada. Listo. Sistemas bifásicos. Entonces, son par de bobinas perpendiculares que rotan en un campo magnético constante y dan lugar a esas señales bifásicas. Si las bobinas tienen igual número de espiras, los fasores de B, o sea de voltaje, y las tensiones instantáneas tienen valores iguales. Listo. Entonces, aquí hay un generador, bueno, el dibujo de un generador donde están las bobinas B, B', A, A'. Si se unen B' con A', ¿sí? Si se unen físicamente, se definen el neutro. ¿Sí? Al unir esta con esta, entonces creamos un neutro. El sistema está formado por tres líneas, y una fase, otra fase y el neutro. Entonces es un sistema bifásico. Ahora dice tensión simple. Tensión simple es voltaje de A referido a neutro o voltaje B referido a neutro. Listo. O sea, entre línea y neutro es la misma tensión de fase. Tensión simple es la misma tensión de fase. Listo. Ahora tensión compuesta. Es aquella que se sucede entre A y B. Voltaje entre A y B. O sea, entre fases o líneas. Entre fase A y fase B. B a B. Voltaje B a B. Listo. Entonces, voltaje B a B es igual al voltaje A referido a neutro más el voltaje B referido a neutro. Aquí está una gráfica de las fases AB con un ángulo de fase 90 grados. Los extremos B' y A' se unen para formar el neutro. Seguimos aquí con nuestra ecuación. Entonces, BAN es igual a B bobina de una bobina desfasado 90 grados, con 90 grados de ángulo, más BBN, el voltaje de la otra bobina, con 180 grados, porque ya dijimos que están desfasados 90 grados, como indica aquí la figura
o el diagrama fasorial. Igual a B sub B, este es el B máximo, coseno 90 grados, más J B sub máximo, B máximo, seno 90 grados. Esta corresponde a esta. Eso ya lo habíamos visto en un video anterior, ¿no? Vamos a referirnos a eso. Eso lo vimos en circuito 5, que era la forma de ver números complejos donde hay un fasor con un ángulo. Sí, hablábamos de la notación compleja. Entonces, bueno, en este caso es impedancia, pero es forma análoga a estar hablando de voltajes como vimos anteriormente. En este caso se habla de impedancia donde hay un valor máximo, ¿sí? Y está compuesto por un valor real y uno imaginario. Entonces, cuando está involucrado el ángulo, entonces la representación de la impedancia Z es igual a R, que es el módulo, R que es el módulo, y el ángulo, en este caso θ, aquí lo vemos, es el módulo, y el ángulo se denomina segmento. Disculpen, este es módulo o segmento y este es el argumento. R es el módulo o segmento y este ángulo es el argumento. Entonces, en ese video de circuitos 5 y circuito 6 está todo este tema. Entonces, es cuando se dice que Z es igual a ese argumento multiplicado por el coseno del ángulo más J seno de ese mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, para que se refieran a ese video 5 de circuitos 5 y circuitos 6. Este es la parte de notación fasorial. Entonces, de nuevo, estamos con la parte de impedancias donde este es el módulo o segmento y este es el argumento. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, habiendo revisado eso, tenemos este como el B máximo de esta bobina, B máximo, coseno de este ángulo, más J, B máximo de este valor, o el argumento o segmento, este, y aquí tenemos por el seno 90. Igualmente para esta otro voltaje de bobina que corresponde a BN. Fase B y neutro. Entonces igualmente se reemplaza por 180. Ahora, al resolver coseno 90 da 1. Bueno, resolviendo esto, llegamos a esta expresión, ¿sí? Resolviendo los senos y cosenos. Y finalmente tenemos este resultado, raíz de 2, B sub B y con ángulo de 135. ¿Sí? Entonces, espero que entiendan esto. O sea, esta B sub B corresponde, por decirlo así, al eje de los reales, pero en este sentido, hacia allá. Y este B sub B corresponde al eje imaginario así. O sea, se forma entre B sub B y B sub B una resultante de esta forma, ¿sí?
inclinada y el ángulo que forma ella es 135 grados y el valor de esa resultante así, la perpendicular, no perpendicular, sino la resultante de la suma o vectorial de estos dos es raíz de 2 b sub b, ¿sí? Es lo que se deduce de b a b igual b a n más b sub b n. ¿Listo? Bueno, aquí hice la gráfica rápidamente de lo que quería expresar. B sub b imaginario, pues del j, b menos b sub b, y el resultado es raíz de 2 b sub b, ¿sí? Con un ángulo de 135 grados. Listo. Seguimos aquí nuestras notas. Cuando se hable de voltaje y corriente en un sistema trifásico, se habla de voltaje de línea. ¿Sí? Cuando se dice en un sistema trifásico hay un voltaje de tal valor, se refiere al voltaje de línea. Y cuando se hable de ese mismo sistema trifásico de corrientes, es la corriente de línea. Entonces, para tener eso en cuenta. Listo, continuamos aquí con más notas. Ahora los sistemas trifásicos, que son los más comunes, domiciliarios, son las redes de distribución. Son bobinas igualmente espaciadas 120 grados. ¿Sí? Hay bobinas A, A', B, B' y C, C'. Listo. Dice que si primero A alcanza su valor de voltaje máximo y luego lo hace B y posteriormente lo hace C, se deduce que la secuencia de ese sistema trifásico es A, B, C. ¿Sí? Entonces, mirando un diagrama fasorial, como si girara a la izquierda, si llega A primero, le sigue B y posteriormente C, entonces se trata de la secuencia A, B, C. ¿Sí? Y igualmente el A', B' de las bobinas y C' de las bobinas se unen para formar el neutro. Estamos hablando de la configuración de un generador trifásico, de una fuente trifásica. ¿Listo? Entonces, el giro es contrario a las manecillas del reloj para que se dé el ABC, la secuencia. Mirando el diagrama, si miramos el diagrama en un osciloscopio, si cogemos las tres líneas de una fuente trifásica y miramos cada canal, ¿sí? Conectamos cada canal a una línea. Si es un osciloscopio de 3 canales, nos va a dibujar una señal A, AC, una señal AC, ¿sí? Desfasada va a seguir una señal B, desfasada a 120 grados. Y finalmente a 240 grados, referente a la primera A, está la señal C. ¿Sí? Para un osciloscopio que dibuje las señales en colores diferentes, se va a ver clara la distribución de las señales de un generador trifásico.
donde se ve la secuencia A, B, C. ¿Listo? Si giraran las bobinas de forma contraria a lo que se dice, entonces sería C, B, A. O sea, en el generador hay un movimiento. Si se sucede de forma contraria, se da la secuencia CBA, lo que indica que sigue CBA. ¿Listo? Listo, entonces es de nuevo un diagrama hecho, o si lo miramos en un osciloscopio con el giro contrario, sería CBA o ACB, es la misma, ¿no? Listo, CBA. En realidad, bueno, en un generador, ¿no? En un generador trifásico, se dice que en realidad es el campo magnético el que gira, mientras el devanado trifásico es fijo. ¿Sí? Para entenderlo, esto es por construcción de la máquina. En un generador trifásico, en realidad es el campo magnético el que gira, mientras el devanado trifásico es fijo, esto por problemas que se suceden en diseño. Listo, generador trifásico. Entonces ya vemos secuencia CBA y secuencia ABC. Listo. Entonces continuamos acá. Miramos que las bobinas A, A', B, B', C, C', los valores prima, A', B' y C' se unen para formar el neutro. Entonces aquí lo tenemos. A', B, B', C, C'. Entonces estos están unidos y conforman el neutro. Esta es una fase A, esta es otra fase B y esta es otra fase C. Listo, es lo que se comentó aquí ya. Este es un generador o, o más bien un alternador también en forma de estrella. Este es un generador o alternador en forma de estrella. ¿Sí? Con las tres bobinas distribuidas desfasadas 120 grados. Entonces es lo que se muestra aquí. Este es el correspondiente voltaje simple, que es el de una bobina referida a neutro. El voltaje compuesto es entre dos fases, A y B. Voltaje compuesto o caída compuesta. Voltaje simple, voltaje compuesto. Voltaje compuesto entre dos líneas o fases. Y voltaje simple entre una línea o una fase y el neutro. Listo. En un alternador o generador triángulo, las bobinas están distribuidas así, formando un triángulo. ¿Sí? Entonces, dice acá, se unen A con B'. A con B', estos dos puntos. B con C', estos. Y C con A'. C con A'. Entonces, al unir las bobinas así, se conforma un generador o alternador en la configuración triángulo, con tres fases, A, B, C, y no hay neutro. ¿Listo? Entonces, en la conexión
estrella volvemos a la inicial. Corriente de bobina es igual a corriente de línea y es igual a corriente de B, ¿sí? De bobina, igual a corriente sub L y es también igual a la corriente de fase. Bueno, pero dejamos por ahí. Ya llegamos a 20 minutos. Entonces, esto lo explicaremos de nuevo, o más bien lo explicaremos en el siguiente video. Gracias.